Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos en el episodio número 12, juntas, pero a la distancia, pero igual juntas como siempre. ¿Cómo estás, Sol? Bien, ¿cómo estás, amiga? Espero que andes espectacularmente bien. Hola, gente, Sí. ¿cómo andan? Antes que nada, quiero contar que me estoy recuperando de una gripe muy fuerte, que me tiene con una tos terrible. Así que voy a intentar ir muteándome cuando me agarre el ataque de tos. Más que nada para la gente que nos mira en YouTube, porque va a decir, está loca, o sea, te agarran unos ataques. Chicos, estoy bien, estoy medicada, me estoy recuperando. Y en Eh, Spotify, los silencios no es que sí, se cayó el programa, no, simplemente no. es que Sol está tosiendo. Tal cual, tal cual. Bueno, em, cuento luna llena en Piscis. Así Ese es. va a ser nuestro puntapié para el tema. Y Exacto. eclipse lunar. Exactamente. Así que la dejo a Eri que hable un poquito del tema y después desarrollamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta cuestión, ¿no? Por un lado, tenemos la luna llena en Piscis, que en esta oportunidad se va a dar junto con un eclipse lunar. Es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. En algunos lugares, no en Argentina, se va a ver la luna muy potente, le llaman la luna de sangre, la luna roja, y tiene una potencia muy fuerte en sus energías, como si fueran, dicen, como 5 lunas llenas juntas. Así que, Qué bueno. espectacular. Recarguen todo, sus cristales, sus mazos, sus Es el cuerpos a momento. la tierra. Hay que hacer Pidan, manifiesten, todo, todo junto. Pongan sus cartitas de tarot, todo. ¿no? Todo, todo. Exacto. Así que bueno, en particular lo que es la luna llena en Pisces, que siempre comentamos un poquito de qué va, como todo luna llena es un cierre de un ciclo que empezó en marzo de este año, es un ciclo de 6 meses, que nos invita a hacer cierres tanto emocionales como espirituales, a liberarnos de cargas que nos está empezando, ¿no? Respecto de lo que es lo emocional. Y también como estamos en este eje de Virgo-Piscis, hay algo del cuidado del cuerpo, que tiene que ver con Virgo, y el cuidado de las emociones, que también es salud. Que a veces le damos poca bola a la idea de cuidar la salud emocional porque no se ve, como la salud mental porque no se ve. Pero el cuerpo es todo. Entonces, en este eje Virgo-Piscis, que hablamos en la luna nueva anterior, es importante también pensarnos en cómo habitamos nuestras emociones y en cómo nos cuidamos de lo que nos pasa, de lo que no queremos que nos pase y también cuidar a otras personas de lo que nos está atravesando. Como siempre, la comunicación es esencial para decir, che, me está pasando esto, necesito o cercanía o distancia o lo que fuere. Y también, bueno, Piscis tiene mucho que ver con cuestiones más místicas, más de la intuición, más de encontrarle el sentido a cosas que de pronto parecen mágicas, pero, spoiler alert, desde nuestra idea no lo son. Esta es una intro de la luna llena. Al final, como siempre, dejaremos algunas preguntitas, pero Sol nos va a introducir en el tema del episodio de hoy. Bueno, nosotros con esto que vos mencionás de la intuición y todo lo que tiene que ver con eso que se siente, que se percibe y no se ve para el común, ¿no? Que es algo como muy individual, quisimos tocar Mm, este tema de esto que nos pasó, que nos movilizó, o sea, que nos pareció extraño, ¿no? Nuestra vida. ¿Es casualidad o es sincronicidad? Eso es lo que nosotros queremos hablar porque, bueno, nosotras somos del lado de la sincronicidad, ¿no? así es. Hay un contexto muy divertido y lindo con este comienzo de la sincronicidad, ¿no? Que Eri va a contar una experiencia que me incluye y me pone muy contenta, pero ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa a vos que nos estás escuchando con esto de que sentís que las cosas que te pasan raras son casuales o hay algo más ahí, ¿no? Exacto. Y para poner en contexto tenemos las definiciones, ¿no? De lo que investigamos, de lo que es la sincronicidad y lo que es la casualidad. ¿Querés Tal seguir vos? cual. Voy a compartir un poco entonces lo que sería la sincronicidad. Quizás me ven como que estoy medio literal, es porque estoy leyendo, porque no quiero pifiarle a Jung
que trajo este concepto importante a nuestras vidas. Bueno, la sincronicidad, como acabo de mencionar, es un término que creó Carl Jung, que está, hay muchas disciplinas que usan a Jung como base, ¿no? Tanto desde la psicología, el tarot, la astrología, toman preceptos de él para explicar diferentes disciplinas. Y él lo que entiende como sincronicidad es cuando hay dos eventos que a priori parecieran no tener una conexión, pero que en realidad hay algo que sí los conecta, ¿sí? Y esa conexión que decimos, ay no, justo, el ejemplo que sea, justo pensé en Sol y me llamó. Y, ¿es casual? ¿La traje? ¿Hay algo ahí de lo que yo estaba pensando y la potencia de lo que siempre decimos, ¿no? De lo que pensamos y decimos, ¿hay algo de lo que yo ejercí como potencia que la trajo a Sol? Esa cuestión de pensé en alguien y me llamó, me pasa muy seguido con Jay, que escucha siempre nuestros episodios, que es, le escribo y me dice, a mí agarré el teléfono para escribirte. Sí, es Me terrible, ha, a mí también me pasa. me ha pasado al revés de estar por escribirle y ver escribiendo en el WhatsApp. O sea, literal. Entonces, Jung como que nos invita a pensar en esto, ¿no? Que estos eventos que parecieran no tener una conexión real, sí la tienen. Como si de algún modo hubiera una señal que está presentando en ese evento que parece como, ay, mira, justo, ¿no? Esto, justo tal cosa. Em, Nos parece importante también distinguir, porque yo hasta ayer pensé que era distinto, pero ahora pensé lo mismo y me enteré que era distinto, que sincronicidad y sincronía son dos cosas diferentes. Suponte esta mandarina. La sincronía, para quienes no saben como yo, es cuando hay dos cosas que suceden al mismo tiempo en diferente lugar. O sea, el reloj, o sea, ahora son, por ejemplo, las 6 de la tarde, acá en San Luis, en Lanús, en Chaco. Es algo sincrónico. Algo sucede al mismo tiempo, no tiene un mensaje oculto, no hay una cuestión ahí más de señal. Es como algo más obvio, de algún modo. En cambio, la sincronicidad tiene esa magia, ¿sí? Un significado, una cosita ahí como para investigar. Pero no es lo mismo que casualidad. ¿Qué nos va a contar Exactamente. Sol un poco sobre esto? Bueno, la casualidad se refiere a la ocurrencia de eventos que no tienen una causa aparente o un propósito. Se asocia con el azar o la suerte. En Exacto. realidad es algo que vos, es lo que yo digo, cuando pasa una situación en la que vos decís, uy, porque me ha pasado de que hay gente, de haberlo escuchado, que bueno, como yo no creo que nada es casualidad, cuando lo escucho, presto atención, ¿no? Que me dicen, no, porque justo yo estaba pensando en tal persona, me pasó. Con una persona que yo aprecio mucho, que hacía mucho tiempo que no veía años, me la cruzo saliendo de un local, ella justo doblaba en la esquina, nos chocamos, nos abrazamos y me quedé enganchada con el aro en su pelo. No nos podíamos o sea, no podía yo sacarme su pelo de mi aro. Y fue una cosa de un instante, que es una persona que es muy importante para mí, y eso para mí no es casualidad. Cualquiera diría, cualquiera que no cree en la sincronicidad de que las cosas pasan por algo, por una razón, diría, qué casualidad, che, y justo te la chocaste, justo se te enganchó el aro y hay gente que es de ese palo, ¿no? Bueno, Claro, nosotras no somos de ese palo. tal cual. De hecho, la idea de sincronicidad que estamos trayendo está como ahí emparentada con que hay una causa y un efecto, ¿no? Hay un algo que se produce, que inicia algo que se produce, es otro de los principios, ¿no? Em, entonces, si hay algo detrás, ese mensaje, lo que nos invita a este concepto y este episodio que traemos hoy es a estar atentas y atentos a las señales que se nos presentan para cuando sucede un evento de estas características de, che,
A ver, voy a ahondar. Y ahí voy a contar esta experiencia que nos convoca a Sol y a mí, y Sol, después irás metiendo lo que quieras meter en el medio. Bueno, Sol y yo nos conocimos en India, para quienes no, o sea, en un viaje a India, para quienes no oyeron los primeros episodios. Y estábamos ya en los últimos días para volvernos. De hecho, a los 2 días creo que ya viajábamos de Delhi a Buenos Aires. O yo no, pero bueno, era el viaje final, el momento final del viaje, quiero decir. Y estábamos en un bazar enorme, comprando a los gritos, hablando en Argentina, a los gritos. Y de pronto un chico dice, ¿Argentinas? Sí, decimos. Ah, y el chico estaba maravillado que hacía 3 meses se había mudado a India para un trabajo de modelaje y no hablaba en castellano hacía un montón. Nos ponemos a hablar y resulta que ese muchacho viajaba en un vuelo a Buenos Aires que, oh casualidad, era el mismo avión que se iba a tomar Sol de regreso. No volvíamos todas y todos en el mismo vuelo. Y se emparentan ahí, ¿no? Como que, bueno, teléfono para No, de poder hecho, volver juntas. no es un dato menor que yo venía de días, ya estos días previos al viaje, a la vuelta, pensando mucho en mi vuelta, porque yo volvía Esa. sola, o sea, yo salía y me iba al aeropuerto de Delhi y me tenía que volver a Argentina haciendo check-in, haciendo todo lo administrativo, hablando cero inglés. Esa era la Pero bueno, era cuestión. un riesgo que yo tenía, que yo sabía que tenía que correr. Pero bueno, en el momento, en el viaje, en el disfrute, en todo, me había olvidado. Pero los últimos días de Delhi estaba como muy asustada, digamos, o temerosa con esa situación. Y Claro. bueno, y ahí vino Francisco, que le mando un beso, Fran. Nos seguimos en Instagram, lo adoro. La verdad que tuve un viaje de vuelta espectacular con él. Me hizo todos los trámites para llegar hasta Argentina, volví sana y salva. Y nada, me tenía que pasar, ¿no? Tal cual. Tenía que ser así. Y de hecho, en el viaje, que son muchas horas de vuelta, que yo también lo tomo como parte de esta sincronicidad, me mostró una India que yo no conocí. Mm. Porque yo conocí una India más de adentro, ¿no? Más de la gente. Él conoció una India de modelos, de mucho glamour, de mucho dinero. eh, y yo le mostraba mis fotos y él me mostraba sus fotos y era una locura. O sea, parecía que estábamos en dos mundos distintos y estábamos en el mismo país. Es que eso Eso es lo también me mágico del mundo. pareció súper flashero y quizás si no me lo hubiesen encontrado, él tampoco me hubiese podido contar y yo no me Totalmente. hubiese quedado con esa mirada, ¿no? Que Tal cual. es Y súper impactante. cuando ustedes se despiden, ahí vos me confesaste este miedo que tenías de estar viajando sola sin manejar inglés y que cómo ibas a hacer. Y yo me acuerdo de decirte, pero no, no me contaste nada, ¿cómo? No, no te quería preocupar, está. Bueno, o sea, ¿no? Piensen esta escena. Y yo le digo Aparte a fue Sol, la sí, única persona, sí, yo por lo menos no recuerdo vos, pero yo fui la única persona de Argentina que me crucé en todo el viaje. La totalmente. No, única no, 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 persona de no hubo Argentina otra. que me crucé. Y justo mi mismo vuelo, mi mismo horario, nos encontramos en el aeropuerto. No, fue no se puede creer en la casualidad. Yo No, o sea, yo no no, me dejo de sorprender a veces. A veces digo, ¿qué me sorprende? Si la vida es así. Y por claro, otros momentos, en algunas circunstancias, me sorprendo en el momento y después digo, pero sí, ok, es la sincronicidad, tal ¿entendés? cual. Es lo que tiene que pasar. Tienen que pasar estas cosas para que uno, bueno, yo por lo menos, no sé, sé que hay algo superior que me está tirando unas líneas, ¿entendés? Como que Tal hay algo cual. más, pero bueno, somos medias brujas, nosotros también es como que... Obvio que sí. Y me acuerdo que yo te dije a vos, a mí no me pasa esto. A mí no me pasan estas cosas, te dije. Y vos me dijiste, ¿estás segura? ¿Por qué no prestás más atención? 5 días más tarde de eso, no, miento, ¿qué habrán sido? 2 días o 2, 3 después de eso, estoy en el aeropuerto de Estambul, esperando para volver a Argentina.
yo tenía un iPhone y no tenía el dispositivo para poder abrir la parte del chip y poner mi chip argentino. Estaba con el arito, con un alfiler, no podía y no podía. Dije, bueno, hasta que llegue a mi casa, lo haré en mi casa. Y estaba sentada esperando ahí en la parada de embarque. Y al lado mío aparece un señor, pone en el asiento un carrión, lo abre, vuela de ahí mágicamente, brilla una caja de un iPhone nuevo. Le digo, ¿lo puedo abrir? Le hago las señas con mi inglés. Y me dijo, sí, sí, claro. Abrí, saqué el dispositivo, abrí mi celular, lo guardé, cerró su valija y se fue. 30 segundos duró esa intervención, ese intercambio. Y yo dije, creo que Sol tiene razón. Porque, por ejemplo, ¿cuál hubiera sido una opción de no prestarle atención a la señal? No mirar al tipo, o ver el iPhone y que no se me ocurra, o ver el iPhone que se me ocurra y que me dé vergüenza. Yo ahí podría haber intervenido de algún modo en esto que el presente me estaba mostrando que tenía una posibilidad de hacer algo que yo estaba buscando y que necesitaba y que no lo había conseguido bajo ningún aspecto. Que ni mis compañeras de viaje tenían ese cosito para abrir. Y a partir de ese momento, como que empecé a estar más atenta, a buscarle, no siempre el significado, pero sí a mirar lo que está pasando y confiar. Confiar en estar en el lugar correcto, en el espacio correcto. De hecho, mi modo de haber efectivamente viajado a India en este grupo fue pues yo puse en un grupo de Facebook de mochileras alguna recomendación para viajar a India y alguien que no sé quién es me recomendó este grupo. Y ahí fui yo y acá estamos nosotras. Y esto, Entonces, con esto que, perdón, que sí, no quiero dejar pasar esto que decís de confiar. Con esto de confiar, también uno confía, pero también es como decís vos, hay que poner del otro lado, porque no es, bueno, confío en que el universo me va a traer y me quedo sentado esperando. No, se te está presentando esta señal. Vos tenés que poner parte de lo tuyo para que esto te termine de cerrar o termine de darle el sentido. Porque se te exacto. aparece la caja de iPhone, pero si vos no le vas a decir, es como lo que decís vos, ¿no? Si vos no haces la otra parte, si vos le pedís bueno, confío en que voy a conseguir el trabajo que deseo, pero me quedo en mi casa esperando que venga solo y es muy probable que no vaya a llegar, ¿no? Entonces Eso hay una pasa en las parte, películas. claro, entonces hay una parte nuestra en la que se tiene que movilizar. Estar atento a esas señales, pero también hay una parte de nuestra impronta que tiene que actuar para poder hacer lo otro, ¿no? Tal cual, e incluso me lleva a pensar por otras experiencias, eh, que a veces queremos, lo voy a llevar al tema vincular, pero no necesariamente vincular romántico, ¿no? Em, Creo dos cosas que quiero compartir. Por un lado, que las personas traemos y recibimos información de otras personas, ¿no? Que la información llega cuando la podemos resolver, cuando podemos lidiar con eso. Y por otro lado, que a veces esa persona solamente nos va a traer ese dato y ya está. Y, y tenemos esta particularidad de los humanos de querer sostener y retener muchas situaciones o personas, esperando que nos den más o esperando que dar más y exprimirlo y agotarlo. Y a veces es, che, ¿qué? Pero desde un lugar de amorosidad, ¿no? ¿Qué me vino a dar esta persona? Eh, Cuando yo estaba en Malasia, me acuerdo que tuve un problema con el Banco de Argentina, y no me podía comunicar por teléfono, pues yo no podía llamar de manera internacional. Y estaba muy embroncada porque tenía un problema con la tarjeta. Y bueno, conocí a un chico a través de unos grupos de WhatsApp de viajeros y pegamos buena onda. El chico, a ver, él ni me interesó como hombre, no me copó de su procedencia, su familia, lo que hacía de su vida. Pero dije, bueno, a ver, hoy puedo pasear con alguien, charlar un rato, como bueno, distenderme. Y estábamos en el colectivo yendo a un templo y no sé por qué le comparto que estaba con el tema del banco. Y me dice, pero ¿por qué no llamás por Skype? Le digo, ¿cómo por Skype? Claro, le cargas plata, me dice, le cargas, no sé, $5 y puedes llamar como un teléfono.
Claro, te había dado, te dio la solución de la vida. Me la dio. De hecho, funcionó y pude hablar con el banco. El chico de la noche siguiente, o sea, compartimos el día, cenamos juntos, se fue. No sé su nombre, no me acuerdo de su cara, no tengo fotos con él, no lo sigo en Instagram, o sea, ¿no? Podría haber sido una entidad que nadie haya visto, digo. Pero me dio un dato que yo necesitaba. O sea, a eso me refiero con la Háblame de sincronicidad y con el estar señales. Claro, es que sí. Re mágico. sí. Es, por eso me parece importante que a veces creemos que una señal, y lo digo, y también me pasaba a mí pensar así, que una señal es que se te aparezca un ángel en la mitad de la habitación y que te diga, vos tenés que hacer, o este es tu destino, y está en lo más sutil, está en lo más sutil. Está en la corazonada también, ¿no? Cuando después dices, che, pasa esto, este evento, le encuentro este sentido, siento, vamos, es ahí. Esto sucede porque tiene que suceder tal cosa, son eventos conectados. Pero claramente, esto que decíamos, ¿verdad? Hay que tomar las riendas, Bueno, hay que hacer algo distinto. como esa fábula, ¿no? Que íbamos a A contar. mencionar hoy. No sé si querés mencionarla porque a mí- parece una tontería, No. pero está genial. A ver, bueno, vos contale y yo después pongo, pongo mi parte. Bueno, ok. Contala, contala. Este, es una fábula, un cuento muy conocido, ¿no? Hay un pueblo que se inunda, queda bajo agua y todas las personas empiezan a socorrerse, menos una, creo que una persona muy devota de Dios, y se va subiendo por su casa eh, rezándole a Dios que lo ayude. Y aparece un bote y le dice, vecino, venga, así se salva. No, no, Dios me va a ayudar. Aparece una lancha. Vecino, venga. No, no, Dios me va a ayudar. Aparece un helicóptero, se va a hundir. El tipo cada vez con el agua mal cuello. Venga, yo lo voy a... No, no, Dios me va a ayudar. Bueno, spoiler, el señor se muere ahogado. Y cuando llega al cielo, enojado con Dios, le dice, ¿por qué no me salvaste? Yo te recé, pedí por vos. Y él le dice, te mandé un bote, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero. Y él decidió, él pensaba que no se creas que Dios se le iba a aparecer ahí mismo, un ángel, andás a Lo iba ver, a levantar de las aguas y lo iba a claro, llevar. o que iba a aparecer Moisés y iba a abrir las, no sé qué pensaba. Pero ese cuento del que tanto se habla y que se usa mucho para justamente ilustrar, es interesante pensar el mensaje que para mí por lo menos tiene, es justamente aprender a reconocer estas señales. Y también arriesgarse, arriesgarse. ¿Por qué esta persona no se lanzó sobre el bote para salvar su vida y creyó que algo mayor iba a suceder? ¿No? Hasta entregó su vida creyendo en que algo distinto iba a pasar sin él hacer nada Nada. más que rezar, sin quitarle el mérito, obviamente, a rezar, a manifestar y demás, ¿no? Pero hay que hacer algo. Claro, y esta, a lo que yo quería comentar, esta fábula habla de Dios en particular, si bien no es algo que me identifica, es esto de pensar que puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser lo que sea, pero creo que hay algo ahí en el que uno tiene que estar atento y escuchar porque las señales están. Yo Exacto. es desde mi lugar y desde mi sentir, ¿no? De lo que nos pasa a nosotras con esto de la sincronicidad. Estamos Sí, tan seguras que es así, que nosotras tiramos el tema y sí. justificamos con con, con, La experiencia, con nuestras experiencias, porque obvio. no podemos creer que sean casualidades, ¿no? Así que bueno, Em, qué sé yo. me, me pasó también cuando yo cumplí años en el 23, o sea, cumplí 38. Estaba viendo en Tilcara y le decía a una amiga el día anterior a mi cumple,
lo siento que algo se viene, algo nuevo se viene, la transformación se viene, se viene, se viene. ¿Y qué pasó? Me rompí una pierna el día de mi cumpleaños. Digo, parada, girando, sin tropezarme. Sí, Bueno, primero, como siempre decimos, hay que pedir bien las cosas, ya no pido más abierto, como hay que ser más concreta, ¿no? Tener como más claridad. Pero de pronto hubo algo que yo estaba sintiendo que iba a Claro, pasar y aparte de pasó. un pedido era un sentir, ¿no? Un poco lo que vos pedías y un poco lo que vos también sentías que iba a pasar, ¿no? Tiene que ver con las ¿Sí? dos cosas, con esos dos frentes. Y ahí fue. Y mirá si no te cambió la vida, amiga, Y de eso. hecho, eso me cambió la vida, porque me hizo ver cosas de otra perspectiva. A mí me invitó ese periodo que fue bueno, de operación, reposo y recuperación, que fueron casi 3 meses, lejos de mi casa, lejos de mis gatos, como dependiendo de que mi mamá me ayudara literalmente en todo. Me llevó, por ejemplo, a tomar un taller de escritura que en otro momento no lo hubiera tomado. Y eso produjo en mí muchas cosas positivas, como escribir mi primer cuento, conocer otras lecturas, autores que yo nunca había escuchado ni leído, una apertura mental, además de conocer gente maravillosa. También me permitió pasar tiempo con mi mamá, que hacía mucho tiempo yo no pasaba tiempo con mi mamá. También le permitió a mi mamá hacer cosas que hace mucho tiempo no hacía, como ocuparse plenamente de una persona, 100%, ¿no? Digo, empezaron a pasar cosas que fueron inevitables. Y a mí también en ese periodo de aislamiento, donde solo importaba que yo me pueda parar y empezar a caminar, empecé a tener como un canal sensorial un poco más abierto, que bueno, podríamos hablar de esto en otro episodio, ¿no? El tema de de lo espiritual o de lo que uno puede llegar a ver. Pero bueno, sí como para mí fue una invitación ese periodo de que algo nuevo se estaba viniendo. Y vino con toda, como yo dije, que se venga la transformación con toda. Y vino. Entonces, podría haber tomado como un padecimiento, podría haberme enojado y puteado y llorado. Por suerte no fue lo que me pasó. Si hubiera pasado también es válido, porque bueno, es una son del orto, perdón, mala, ay, perdón esa parte del insulto, pero bueno, es así. Pero a la vez digo, eh, tomarla como algo, como un mensaje, como una oportunidad, Tal cual. ¿no? También siento desde, viéndolo desde afuera y viendo esta transformación, Eri, te pasó en un momento de tu vida en el que vos te lo pudiste tomar así. Quizás hubiese sido unos años atrás, no hubiese sido así. ¿No sentís vos eso como vos persona Sí, transformada que te agarró obvio, siendo otra Eri toda esta sí, situación que obviamente sí. a cualquier persona sería drástico al margen del miedo, de lo que es operarse, de cómo va a ser la recuperación, cómo te va a quedar la pierna, volver a caminar, todo eso que es súper fuerte. Te agarró siendo otra Eri. Y yo siento que por un lado sí, obviamente después de eso me pasaron otras cosas no físicas en ese sentido, pero que no las pude llevar tan bien. Lo hablaremos en algún episodio de salud mental. Pero en ese momento, con las herramientas que yo tenía, pude. Entonces, un poco la invitación como para darle una entrada al cierre de este episodio, para ir como pegando la vuelta, es estar atentos y atentas a lo que parece que es magia. Si decimos, ¡ay, qué casualidad! Bueno, ahí es donde hay que poner la lupa. Y que nos cuenten las experiencias también. Si alguien nos quiere Bueno, por contar alguna favor. experiencia, por favor, pedimos experiencias de los demás. Queremos saber qué Sí, cosas les ha pasado que digan, sí, wow, esto es para contar, sí, porque sé que todo sí. el mundo tiene alguna cosa para contar que lo movilizó, o que, uy, qué casualidad, pero algo les pasó. Totalmente. En lo laboral, que llegó una propuesta de laburo, que conociste a una persona que en el lugar más random y te dio el dato, como le contaba yo antes, o que se enamoraron en un contexto, y dices, che, esto es rarísimo, y de pronto
yo lo tomo mucho cuando viajaba y me recomendaban lugares para ir. Y de pronto llegaba y conocía a otra persona que me recomendaba otra cosa y vivía una experiencia y decía, che, si yo no hubiera escuchado y tomado esta información, todo esto no me hubiera pasado y estuvo buenísimo. Em, no es magia, es sincronicidad, es entregarse un poco al misterio de la vida. Em, y bueno, y también como todo es momento de luna, pensar, como decía al principio, en aquellas cosas que se van cerrando y que necesitan justamente decir adiós, necesitamos decirle adiós, ¿no? Aquellas emociones que ya no queremos tener en nuestro cuerpo. Entonces esa es la pregunta, ¿cuáles emociones ya no quiero que me habiten o ya no quiero habitar? ¿Cuáles procesos relacionados con aprendizaje ya, listo, han llegado a su fin? ¿Cuáles vínculos también? ¿No? Siempre es bueno revisar eso en el sentido de poder correrse lo que no nos hace bien. Y como también el eje que decía antes, Virgo-Piscis, hay algo del servicio. ¿Sí? En el eje Virgo-Piscis hay algo del servicio. La cuestión pisciana viene a servir al otro. Entonces, en esto de el equilibrio entre, entre la armonía, del fluir, del afuera y del adentro, bueno, hasta dónde yo puedo servir, ser servicial, darle lugar al otro, y hasta dónde también tengo que cuidarme. Y siempre una pregunta muy del agua, porque Piscis es un signo del agua, que no conoce borde, la invitación a ponernos borde, a poder decir que Porque no. habla mucho del amor universal, Piscis, ¿no? Lo escuché mucho, Sí, como, no sé, cáncer, amor maternal, todo lo que tiene que ver con el hogar y todo, y como que Piscis es como, ¡fua! Es como todo, ¿viste? sí, Es como, no que es, no por comparar uno con otro, sino que siendo dos signos de agua, Piscis es más universal, tiene que ver más sí. con el todo. Exacto. Piscis está asociado al océano. Y el océano después fluye y fluye acá. No tiene borde. Claro, Y el peligro cuando no tenemos borde es justamente justamente. arrasar. El desborde tapa a los demás y nos tapa. Cuando decimos me tapó el agua, Ah, ¿no? Entonces, Piscis es un signo hermoso, es el último signo del zodíaco. Cuando llegamos al Sol en Piscis, termina la rueda y arranca con Aries. Entonces, hay algo ahí de esta idea del amor universal, porque al ser el último signo, es como que abraza todo el proceso de los 12 signos anteriores, 11 signos anteriores. ¿Me explico? Em, pongamos borde, escuchémonos, sepamos decir basta. Y, insisto, en el eje Virgo-Piscis, también saber cuidar nuestras emociones. Creo que con esto más o menos estamos compartiendo, ¿no? Las ideas de hoy. Compártanos ustedes también, como decía Sol, qué les pasa con este tema y si han tenido eventos que parecen mágicos, como sí, esto. y creo que cuando pensar, cuando nos pasan situaciones que nos dejan como en esta duda de casualidad y si es sincronicidad y bueno, aunque sea preguntarnos, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me Tal está cual. pasando esto? Sí, ¿Qué me quiere mostrar? Y quedarse pensando en eso. Yo creo que eso ayuda a darnos la razón a nosotras. Porque después al fin de obvio. cuentas, porque después de fin de cuentas terminan diciendo, opa, mirá, sí puede ser que sea para esto, ¿no? Así Tal que cual. se las tiro también. Me Creo gusta que, ese que, aporte. que está bueno. Sí. Bueno, Bueno, no es para nada casual que Sol y yo nos hayamos encontrado en esta vida, que hayamos delirado un, no sé, martes, jueves a la noche, que pintaría hacer un podcast para hablar de lo que nos gusta, y acá estamos en el episodio número 12 haciendo esto que para nosotros es para nosotras. hermoso. Y nos pasa que cuando terminamos de charlar, que sentimos que en parte charlamos con ustedes, porque después tenemos esas mini devoluciones de la gente Re. que tenemos contacto directo, que nos invita a seguir con este proyecto y la verdad que nos pone súper felices.
nosotras terminamos el episodio súper contentas, con una cosa interna Sí, de seguir creyendo que lo que estamos haciendo es hermoso. Así que bueno, tal cual. esperemos que haya más gente que lo siga sintiendo junto a nosotras. Así es. Bueno, les invitamos a comentar, como siempre, a poner likes, a seguir, campanita, con todo. Yo en Instagram soy una polaquita suelta por el mundo Yo soy Sol Budista y juntas somos la Fuga Podcast en YouTube y en Spotify en Spotify y y en en Instagram, Instagram. donde quieran, menos en Facebook. Claro. Bueno, nos vemos en Gracias a 15 todos siempre. días. Luna nueva en Libra nos espera. Hermoso. Mm. Sí, Gracias. y si les interesa algo de Libra que quieran, también está bueno, porque también nos Sí, pueden ayudar los que sepan de astrología o son de Libra y se sienten me identificados con gusta. alguna cualidad de Libra, también pues nos puede ayudar como un aporte para el próximo tema que quizás podamos hablar. Tiren temitas, que siempre ayudan, Claro. porque al principio los teníamos todos muy ordenados, pero ahora estamos fluyendo con lo que vamos sintiendo y eso lo hace más mágico aún. Tal Bueno, hasta cual. que llegamos. Beso Chau grande. amiga, chau Nos gente, gracias, vemos. gracias. Chao. Chau, chau.